Bueno, lo vamos a saludar. Daniel Enes, ¿cómo anda? Buenas noches, gracias por venir. Gracias, Pablo. Gracias por recibirme y por mostrar interés y poder explicar esto para la gente y lo entienda de una manera sencilla y por la introducción. Sí, sí. Bueno, a ver por dónde podemos arrancar. ¿A qué se conoce como reparación histórica? Como concepto general, ¿qué es lo que busca el proyecto? Yo voy a intentar explicar la génesis, o sea, el inicio de todo esto es, yo hace muchos años, cuando volví a la provincia del Chubut en el 2007, me encontré con que había mitos y verdades sobre la historia económica de Chubut. Y yo no los conocía, siendo nacido y criado acá, habiendo estudiado acá, no los conocía. Entonces me interesé en ir viendo y analizando, ya en su momento cuando planteamos con el gobierno nacional el tema del barril criollo, el precio máximo del petróleo y las retenciones a la exportación. En ese momento veníamos del conflicto con el campo y había provincias sojeras que hacían el lockout o todo esto de los piquetes en las rutas y demás cuestiones. Y yo investigando, viendo los números de las retenciones a las exportaciones, veía que Chubut era la cuarta más aportante al Tesoro Nacional en esta materia, digamos, más que otras jurisdicciones que ponían el grito en el cielo con el tema de las retenciones a la soja. Claro, nosotros somos monoproducto y las retenciones son a la actividad petrolera o en su momento Macri puso retenciones a toda la actividad industrial, incluso al lugar, la lana, la pesca y demás cuestiones. Entonces, bueno, viendo la historia, me puse a investigar. Ya en ese momento armé una argumentación para hacer una demanda al Estado Nacional, en ese momento en el gobierno de Das Neves, yo era subsecretario de Finanzas, era asesor financiero de la provincia, y me fui profundizando en la investigación para ver la historia entera de Chubut, de la llegada de los galeses hasta hoy, cómo fue nuestro devenir y en dónde estaban los momentos de la historia y por qué, ¿no? Desconociéndolo yo, digamos, y me junté con conocedores, armé base de datos, información y demás para ver toda la historia económica. Básicamente, cuando hice la presentación tomé 5 hitos de la historia económica que nos perjudicaron como provincia desde que somos provincia como tal, desde 1958. Yo te lo contaba la otra vez, los ferrocarriles, que se dio por un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Frondizi necesitaba, dentro del acuerdo con el Fondo Monetario, levantar 2.000 kilómetros de vías férreas y decidió levantarla en el lugar donde menos problemas iba a tener, no donde más vías férreas había. Y no importó tanto el daño que se hacía al lugar pero sino el movimiento o el malestar social que iba a generar. ¿Y qué dijo? Bueno, Chubut tiene un tren donde nunca le habíamos puesto un peso, el tren lo hicieron los galeses, lo financiaron capitales de afuera, se repagó, hasta 1922 fue exclusivamente el ferrocarril central de Chubut, digamos que recorría de Las Plumas a Puerto Madryn, fue el motor del desarrollo de nuestro valle. Y el Estado Nacional siempre se desentendió, no amplió las vías, entonces dicen era de trocha angosta, pero no invirtió en trocha más ancha, en otro tipo de calidad de material rodante y demás cuestiones, pero esta era la génesis. Eso puesto a valor de hoy. Yo hice esos 5 hitos económicos. ¿Cuánto valdría hoy si tuviéramos el ferrocarril central del Chubut o el ferrocarril de Comodoro Sarmiento? 1.000 millones de dólares con ese material rodante escaso que tenían esos trenes. Después, las retenciones, las regalías petroleras que no nos pagaron desde 1958 a 1969. A valores de hoy, por la producción de ese momento, ¿cuánto sería? 2.000 y pico millones de dólares, 2.336 millones de dólares. El levantamiento de los trenes del tren de Comodoro en el gobierno militar, ¿cuánto sería? Tanto. Y nos encontramos con la ley de coparticipación. La ley de coparticipación, yo lo he escuchado al diputado Mena en su alocución y en intentar defender la memoria de Biglione y demás cuestiones. El acuerdo se da en el año 1984, el acuerdo fiscal, ¿no? Se da, ¿por qué? Porque se vencía la ley de coparticipación que estuvo vigente 25 años. Esa ley, el presidente Alfonsín le pide a Armendáriz, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y a Biglione, que siente a sus ministros de Economía. En Chubut teníamos un ministro que era cordobés, que no conocía la realidad de la provincia, que era ingeniero agrónomo. Se sienten a discutir estas cuestiones y cedan. Bueno, el pacto fiscal después fue refrendado en 1988, ya no estaba Biglione por la legislatura, por todos los diputados de la legislatura, peronistas radicales de todos los colores, y el gobierno era el gobierno de Alfonsín.
Ahí la provincia del Chubut cede el 20% de sus recursos coparticipables con respecto a la ley anterior, la 20.221, y la provincia de Buenos Aires cede el 22%. Hasta ahí es la génesis. ¿Y por qué digo esto? Porque en esos 5 hitos económicos la provincia del Chubut fue cediendo o perdiendo recursos logísticos, o sea, infraestructura y demás cuestiones en gobiernos radicales, peronistas o militares, gobiernos de filo de corte liberal, como Martínez II y pongamos Macri, por decir una manera, o Menem, con gobiernos progresistas o desarrollistas como Frondizi, con gobiernos progresistas como el kirchnerismo. O sea, a lo largo de la historia... Te interrumpo, Daniel, sí, porque como argumento político para ir a reclamar, uno no puede decir, bueno, la verdad que no tuvimos gobernantes que nos hayan defendido y cedieron. Es decir, o hubo algún pacto, algo que venía de contraparte que no se cumplió, como para ir a decir, bueno, a Chubut la perjudicaron porque iba a entrar algo que no entró. Exactamente. ¿No? Porque si no es como decir, bueno, si vos tuviste un gobernador que no defendió tu provincia, problema también de los chubutenses. Pero en misma circunstancia estaría la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires cedió el 22% y a lo largo de la historia lo fue recuperando. En el año 92, con el fondo del conurbano bonaerense, que le daba 650 millones de dólares a valores de hoy. 650 millones de dólares es mucha plata, solo para el conurbano. Y fue un acuerdo entre el presidente Menem con el gobernador Duhalde o con Duhalde antes de asumir. Recuperó una proporción importante de lo que había cedido. En el año 2017, durante el gobierno de Macri, la provincia de Buenos Aires actualizó ese fondo del conurbano y recibió una compensación de 100.000 millones de pesos, 100.000 millones de pesos entre 2018 y 2019 por esa cesión que tiene la misma génesis, la ley 23.548, que es la ley de coparticipación, que actualmente está vigente. Y el año pasado todos asistimos Ahí creo que hay unos gráficos, no sé si vos querés ir puntualizando. No. Después, en todo caso, porque has traído, le contamos a la gente que ha traído ilustraciones en base a lo que está comentando. Pero para llegar ahora que vamos a graficar qué es lo que representa Chubut, ¿no? Los ejemplos que diste perdón, ahí ya ponemos el punto y seguimos, de Menem y Duhalde y de Macri y Vidal, estamos hablando de gobierno nacional y gobierno de provincia de Buenos Aires de sintonía política. ¿No? Que acá en Chubut también ha habido gobierno de sintonía política, quizás ¿qué pasó? No han sabido aprovechar. Bueno, entonces, yo no creo que sea, no estoy hablando de que hay culpas en los gobiernos provinciales, ni siquiera es el contexto económico, y además mi conclusión a todo este estudio, todo este trabajo es que la provincia del Chubut es importante para la ecuación de ingresos del Estado Nacional, pero insignificante en la decisión política. Claro. ¿No? Entonces, siempre van a manotear con el que más genera y que menos problemas te puede traer. La provincia de Buenos Aires es un problema, los grandes centros urbanos, pero esto tiene sus consecuencias también. Y ahora vamos a lo siguiente. En el año pasado asistimos cuando estuvo la toma o el planteo de la policía en la provincia de Buenos Aires y le quitaron a la ciudad de Buenos Aires, que le habían dado por decreto, o sea, no con una ley, por decreto le habían multiplicado por 3 la coparticipación. Por 3, no un poquito, no el 20% como reclama Chubut. Y le quitaron un poco de eso que le habían dado en el año 2016 y se lo asignaron a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué logró la provincia de Buenos Aires? Hoy tener un índice de coparticipación similar a su aporte al Producto Bruto. 32% de la coparticipación va directa, va a la provincia de Buenos Aires. Está equiparado lo que genera la provincia y exacto, lo que recibe. No está equiparado con su población, está equiparado con lo que genera, con el 32% de su producto y tiene el 37% de la población. O sea, está por... La provincia del Chubut, y ahora sí podríamos mostrar el gráfico... Ahora vamos a ir organizando esto. Hay que ver con un gráfico acompañar, de Chubut para acompañar. Ayudarlo con datos concretos. Y para que la gente lo grafique, lo vea y no queden mis palabras solamente. La provincia del Chubut, en cuanto a su aporte al producto, porque acá hay otro mito también. Todo el mundo en la política, yo he escuchado a todos los que se reúnen con vos, en las entrevistas que tenés, somos una provincia rica. El sindicalismo, los políticos y demás te dicen, somos una provincia rica. El número de Chubut en contexto. Esos son el número de Chubut en contexto. La provincia del Chubut es... La riqueza se analiza en un plano, en la economía, que es el plano de Producto Bruto. Es el flujo de plata que vos generás en un año. Es como tu flujo de ingresos anual, el tuyo particular, Pablo Bernaza. Entonces determina que si vos tenés un buen flujo... Lo estamos viendo en pantalla. Exacto. Bien. Si vos tenés un buen flujo, sos rico. Pero mira tu stock, no mira qué tenés, mira lo que generás.
¿Pero qué tenés? ¿Tenés casa? ¿Tenés auto? ¿Tenés yate? ¿Tenés tren? Digamos, la riqueza tiene dos planos, un plano del stock y un plano del flujo. La provincia del Chubut genera un muy buen stock, por lo cual es el sexto aportante en el Producto Bruto Nacional, o sea, es la sexta jurisdicción entre las 24 que más plata genera anualmente. Entonces, en el plano del producto es rica. En el plano de las exportaciones o la generación de divisas, la Argentina tiene restricciones externas, esto que tiene que generar cantidad de divisas suficiente como pagar la deuda y demás cuestiones. En ese plano, la provincia del Chubut es la cuarta aportante exportadora y la cuarta aportante en los conceptos de retención de las exportaciones, de dólares y de divisas. Ocupa el territorio, el 8% del territorio, o sea, es la tercera provincia en cuanto a su magnitud geográfica. Y tiene 6 provincias que están más deshabitadas que Chubut. No es que somos la menos habitada, porque mucha gente tiene en la cabeza ahí, recibimos poco porque somos pocos. No, hay 6 provincias que son más, tienen menos cantidad de habitantes que nosotros. Y sin embargo, esa es la parte de lo que generamos y que le generamos al Estado Nacional. En coparticipación, lo que dice ahí Copa en ese gráfico, somos la provincia número 23. Estamos arriba de Tierra del Fuego. Solamente arriba de Tierra del Fuego, igual a Santa Cruz. En IRD, que es inversión real directa, que es toda la plata que todos los presupuestos nacionales del Estado Nacional destina a las provincias, en eso somos la jurisdicción número 23 en la historia, desde 1983 para acá. Esto es, vos decís, tenés 24 jurisdicciones, sos la... Cuarto aportante, pero 23 a la hora de recibir. Sexto aportante y sos el anteúltimo a la hora de recibir. Lo cual es injusto. La provincia de Buenos Aires tiene 32% del producto y recibe el 32% de la coparticipación. Ejemplo. Si Chubut tendría que tener lo mismo que genera en coparticipación, tendría que tener un índice de 3,8. Tiene que ver con decisiones políticas. Claramente. Que apuntan, supongo yo, digo, si hubiera del otro lado acá, me trato de ponerme en el que puede fundamentar el porqué de las decisiones, que hay provincias más pobres en cuanto a la generación y que acentuar estas diferencias harían que esas provincias todavía queden... digamos, esto es un país federal, principio de federalismo. El concepto de coparticipación es un concepto federal. Hasta el año 84, 48,5% se llevaba a la nación, 48,5% se llevaban las provincias y había un fondo de diferencias regionales que era el restante. 65% se distribuía en cuanto a la población. Ese 65%, si hacía un índice, la más poblada recibían más, la menos poblada recibían menos. Había un 25% que se recibía en cuanto a la desproporción, o sea, que vos eras poco poblada, se te daba un poco más y las necesidades básicas insatisfechas. Pero ahí vamos a cosa. Si somos políticamente no, si sí. ¿Qué pasa en la historia de la provincia del Chubut? Todos estos cuestionamientos, si somos importantes o no. La provincia del Chubut genera flujo, pero en cuanto a nuestra riqueza interna, somos los últimos. Somos la provincia que menos caminos tiene en todo el país. Chubut produjo en la historia de la Argentina el 50% del petróleo. 50 para ser redondo, en toda la historia. Uno de los principales subproductos del petróleo es el asfalto. Y sin embargo somos la provincia con menos asfalto de todo el país. O sea, menos que Santa Cruz, que Tierra del Fuego, que todas las provincias. Para tener el promedio de asfalto que necesita, el promedio que tiene el país, que es 3,17 sin la provincia de Buenos Aires, necesitaríamos 4.449 kilómetros más de ruta. Imagínate una ruta costera que una Comodoro Rivadavia con Península Valdés. Costera, por la costa. Imagínate todas las rutas asfaltadas, autopistas. Imagínate la ruta Madryn, Gangán, Gastre, Telsen, digamos, y el Maitén. Asfaltada. Imagínate toda la ruta cordillerana. Todo eso vos decís, bueno, pero no hay gente. Tampoco hay gente en Santa Cruz. Eso genera un crecimiento logístico, un desarrollo. Tenemos 16 comunas que no tienen electricidad, no están conectadas a la red eléctrica. Vos nacés en Gangán y querés poner una metalúrgica. No tenés chance. No tenés ninguna chance. Entonces, no da equidad. La provincia del Chubut, el primero que el gasoducto que se creó en la Argentina, el gasoducto que hizo Perón, fue de Comodoro Rivadavia a Lavallol. Multiplicó de 25.000 metros cúbicos de gas a 15 millones. Eso permitió la instalación de la industria cerera o siderúrgica, automotrices, destilería, la industria petroquímica, la industria del caucho.
¿Por qué? Porque necesitan ese material, necesitaban el gas para poder producir e industrializar. Imagínate si algo de eso hubiera quedado acá. No seríamos 600.000 habitantes, seríamos 2, 3 millones. Y tenemos una provincia mucho más inclusiva, con mucho más oportunidades. En el contexto de la provincia del Chubut y en la ley, y ahora vamos a la ley, la ley no plantea... Porque esto sirvió como un diagnóstico general de por qué Chubut está claro que los datos objetivos marcan que se ha visto perjudicada en el reparto a lo largo de la historia. Sí, de todos los colores políticos. Por eso, pero es objetivo, ha sido, y vamos a la coparticipación, en particular la provincia de Buenos Aires recuperó todo, incluso más. La provincia del Chubut no, y tiene los mismos fundamentos. Los mismos fundamentos que por los cuales, y vos te ponés a leer todas las leyes que le aplican desde el Fondo del Conurbano para acá, y buscan los fundamentos, y todos los fundamentos son la ley 23.548, que es la ley de coparticipación. ¿Y por qué la cedió? ¿Y por qué la provincia de Buenos Aires? Chubut estuvo en las mismas condiciones, con lo cual, si una ley es justa para una provincia, es justa para otra, que están en las mismas condiciones. Te hago una pregunta. Sí. El planteo del proyecto, porque recién dabas el ejemplo de provincia de Buenos Aires, para recuperar, le volvió a sacar lo que por decreto se le había dado a Ciudad de Buenos Aires. De hecho, esto se llevó a la Corte. ¿Chubut propone que pierda alguna provincia para recuperar lo suyo? No, porque el principal beneficiario en la historia es el Estado Nacional. ¿Qué le implica de costo? Ahora vamos a la ley en particular. La ley tiene un artículo que es, de acá para adelante me reconoces el índice del año 84, que es lo justo, no es 3,8, es 1,96. ¿Cuánto significa eso para explicar a la 15.000 millones de pesos anuales aproximadamente a partir de ahora para adelante. Hoy son 3 masas salariales, por ejemplo. No, hoy son 2 masas salariales. Entre masas salariales jubilados que son 2. Pero ponele, para adelante, pero aparte no es hoy, es en el flujo mensual. Segundo gozo, para atrás que son cuantificados hoy de 1988 al año pasado, al 2020, son 2.042 millones de dólares, mis cálculos. Es todo llevado al dólar mes a mes desde el 88 para acá. No es ajustado por inflación, llevado a dólar. Otro podría hacer el cálculo de otra manera y bienvenido sea. Entonces, 2.042 millones de dólares, decís, ¿cómo lo compensás? Los políticos de la oposición dicen, bueno, vamos ahora a pedirle al gobierno nacional que nos dé 30.000 millones de pesos. El año pasado hubo un proyecto... Hoy lo estábamos viendo a Nacho Torres, que sé que usted también tuvo un planteo respecto, porque ayer como que Juntos por el Cambio se puso al frente del reclamo, de tratarlo sobre tablas, ¿no? Claro, pero ¿por qué? Porque quiso tomar un proyecto de la diputada Rosa Muñoz, el cual yo escribí, desarrollé, presentamos, que se habían opuesto inicialmente. Vos has escuchado donde cuando estaba haciendo yo la exposición, ya estaban sacando gacetillas y hilos en tweet de que la memoria de... y que no era tan así, que la provincia de Chubut estaba mal por las gestiones, 20 años, 40, 50 millones de años de peronismo. Yo le recuerdo a eso, que del año 88 al año 2001, al año 2002 en realidad, la provincia de Chubut no tuvo ningún ejercicio sin déficit fiscal. El récord histórico de toda provincia de la Argentina, de la historia de déficit fiscal, se dio en el año 1993 en la provincia del Chubut, en el gobierno de Maestro, 42,9% de déficit fiscal. O sea, el 50%... de la gente que la provincia históricamente gasta más de lo que... ¿Pero por qué? Porque no tienen los recursos que... digamos, yo no le he hecho la culpa a la gestión de Maestro, ni a la gestión de Biliones, ni a la gestión de Lisurume, ni... Es, como concepción en un país federal, la provincia del Chubut es perjudicada. Es perjudicada y además eso atenta contra un crecimiento mayor económico que tenga. La provincia de Chubut podría ser generadora de más recursos todavía de los que tiene. Está limitada. ¿Por qué? Por logística, por conexión eléctrica, por conectividad en las nuevas tecnologías, por un montón de cuestiones. Está limitada. Entonces, la provincia del Chubut a lo largo de su historia solamente tuvo 9 ejercicios con superávit. Del año 88 por acá, 9. 6 del gobierno de Das Neves, que fue peronista, 2 del gobierno de Lisurume, 1 del gobierno de Arcioni. En toda la historia solamente esos 9 ejercicios con superávit. Y uno de los de Lisurume es cierto equilibrio, porque un poquito más, pero superávit. Esto es estructural. Entonces el problema, lo que yo digo a todo el mundo es estructural. La herramienta no es... Yo soy militante de un partido político, lo hago, pero lo hago como ciudadano. Yo creo que, digamos, y una de las cuestiones que digo siempre es, yo soy militante del desarrollo de mi provincia. Quien acompañe el desarrollo de mi provincia, yo voy a estar, me encanta. Y esto surgió porque me cansé de hacer diagnóstico y dije, bueno, vamos a hacer la herramienta. Y la herramienta ahí dice, bueno, poniéndome, como vos decías recién, de los dos lados.
Si yo estaría en el gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional tiene sus limitantes, tiene su problema. Tuvo una pandemia, la Argentina no está bien económicamente, tenemos problemas estructurales, tenemos como una deuda de casi 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario, que no tomó esta gestión, pero se tiene que poner de acuerdo. Un proceso de endeudamiento fenomenal que tuvo que renegociarse para salir de un default. O sea, es un país con problemas, ¿no? De esta gestión, pero muchos causados por la anterior. ¿Cómo se le pueden facilitar esto? La herramienta implica, para adelante, ese 1,96 y no tiene un costo mayor. Imagínate que el costo es 0,05 del presupuesto nacional. Nada. 0,005. Nada. 15.000 millones de pesos. Y para atrás, 3 herramientas. Una, cancelación de deuda entre nación y provincia, pero cancelación real. La provincia del Chubut hoy, entre el Fondo Fiduciario y el ANSES, tiene deudas más o menos de 20.000 millones de pesos. Poco más, poco menos. Nación absorbe esas deudas y ahí ya cancela una parte. Vos decís, bueno, pero Nación, ¿por qué se tiene que hacer cargo? Porque el que mayor usufructuó de este perjuicio fue el Estado Nacional. Y en la historia reciente también, con las retenciones, con estas cosas también. Segunda medida del reparo histórico. Y viste que todos los años se discute el presupuesto, ¿no? ¿Cuánto le asignan a la provincia del Chubut en el presupuesto? No, eso es poco, es mucho. Bueno, yo les recuerdo a algunos, el peor índice de los últimos 20 años, el peor indicador de ejecución de presupuesto y ejecución presupuestaria se dio en el 2019. En la provincia del Chubut se ejecutó, ya era poco lo que asignaba el presupuesto, 2019, hace poco, y se ejecutó solamente el 67%. O sea, vos viste que se haya terminado la ruta que viene hace un 10 años, pero se terminó la ruta a Madrid. La doble trocha ahí no, no se terminó. La Comodoro Caleta no se terminó, la ruta 25 no se asfaltó, eran todos. ¿Se hicieron jardines de los 3.000 jardines? No, se licitaron, no se hizo ninguno. O sea, la peor es más, de hecho en el año 2019 yo estaba en el Ministerio de Educación y lo publiqué ese año. O sea, no es que lo digo ahora porque la campaña, no. En el año 2019 la provincia del Chubut no recibió un peso en el Programa Nacional Alimentario que se da en la escuela. Sin embargo, la provincia del Chubut tiene una cobertura geográfica y de alimento en la escuela, ¿no?, más grande de la Argentina, por nuestra extensión y por la cantidad de escuelas desperdigadas que hay. 432 escuelas que dan de comer. Y sin embargo, 0 pesos le asignó el gobierno nacional en el Programa Nacional Alimentario a la provincia del Chubut. La idea es que ahora en el presupuesto nacional empieza a tener más peso la claro. provincia. Entonces, lo que se llama inversión real directa, que son plata que va para obras, conectividad y qué sé yo, esté obligado por los próximos 10 presupuestos, no el que viene, no el otro, sino obligue a todos los ejecutivos y los legisladores que sigan a poner en el presupuesto 1,96% del total de lo que se distribuye en obras para el interior argentino a la provincia del Chubut. El promedio en la historia de 1933 para acá es 1,1. El promedio, el dato de 2019 fue 0,73. O sea, menos de la mitad de nuestro peso en población y menos de 7 veces menos que nuestro peso en la economía nacional. O sea, 0,7. Malísimo fue el 2019. Y la pandemia fue mala también, porque en la pandemia no se ejecutó obra en ningún lado por imposibilidad de ejecución, ¿no? Entonces, están obligados, por lo menos en los próximos 10 presupuestos, a incluir esto. Y lo más importante, y esto no es mucho, porque es una ecuación que no le cuesta nada al Estado Nacional. Hoy. Lo paga en cómodas cuotas de acá a varios años y con infraestructura, o sea, con infraestructura que después genere crecimiento económico que rápidamente recauda el Estado Nacional por el crecimiento económico de la provincia de Chubut. Y la tercera, que creo que es la más importante, es no se lo da a un gobierno provincial, a una administración. A Arcioni, ¿cuánto le quedan? 2 años, ¿no? Esto entrará en vigencia dentro de 1 año, dentro de 2. Cuando entre en vigencia, será para las próximas gestiones, con lo cual es beneficioso para el conjunto de los chubutenses y para cualquiera que sea electo como gobernador a partir del 2023. Exenciones impositivas del Estado Nacional es tipo una ley de promoción, pero no es una ley de promoción porque es promoción de inversiones. Es cualquier actividad económica que se quiera alocar en la provincia del Chubut y que la provincia del Chubut estime que es, desde el punto de vista productivo, del desarrollo, de la mano de obra, es un eslabón más en la cadena productiva que tiene la provincia para esta famosa diversificación productiva de la cual hablamos o se habla en la provincia del Chubut, todos los que se sientan acá hablando de política a lo largo de la historia o en cualquier canal o radio, se queda concreto.
Entonces, en la etapa de construcción, una fábrica que se quiere instalar en Chubut, en la etapa de construcción ya tiene que pagar el 35% de sus gastos, se lo lleva el Estado Nacional. Por IVA, por sello, por impuesto a la ganancia. Ya no produjo nada, un fierrito, y ya se lo lleva el Estado Nacional. Bueno, el Estado Nacional se sustrae de recaudar en esa etapa, pero empieza a recaudar en la etapa de producción. ¿Esto qué genera? Una dinámica económica muy interesante. Y es una ecuación de suma cero también para el Estado Nacional, porque si no se instala ninguna empresa, el Estado Nacional, ¿cuánto recauda? Nada. Si se instala y no recauda en la etapa de construcción, ¿cuánto recauda? Nada hoy, pero empieza a recaudar mañana. Socio una ganancia. Exactamente. Entonces, que el Estado Nacional no sea nuestro socio bobo, que siempre, digamos, vivo, que siempre se va todo y nosotros los bobos, sino para hasta cubrir estos 2.042 millones de dólares en total, ¿no? Y que sean de atractivos para la provincia. No tienen que ser actividades extractivas, no, tienen que ser el abonamientos productivos. Valor agregado, que es lo que siempre falta. Exactamente, y que generen mucha cantidad de mano de obra. Entonces, con eso cubrís el futuro de las finanzas públicas, una parte, después la provincia deberá hacer lo suyo. Cubrís la logística, la infraestructura necesaria para hacerlo, las deudas que tiene la provincia de Chubut, cuando el Estado Nacional tiene más deuda de miles de millones de pesos con la provincia de Chubut, y un desarrollo económico que signifique un crecimiento y una dinámica económica de desarrollo y progreso y fuentes de empleo. Bueno, la verdad que mucho dato es interesante. Es interesante que todos nos metamos también en esto, que entendamos también el lugar que ha ocupado Chubut en la historia y que llegue un momento en el que decir, bueno, ya está, basta de hacer este papel bobo, como vos decías, Daniel, y empezar a reclamar lo que corresponde. La pregunta para el final sería, ¿está el contexto político? ¿Por qué ahora se puede dar las condiciones para que esto se trate? Está claro que en el Congreso el otro día el tema recién entraba, el otro día no, digamos, en las últimas horas, hacía falta una votación especial, una mayoría, no se logró. Ahora, en comisiones, ¿les parece que está el contexto político para que esto pueda tener un dictamen, para que tenga salida? Necesitaría el apoyo, está claro, del Gobierno Nacional para esto. Yo en lo particular, todo este proyecto lo hice como ciudadano, reitero, yo no soy candidato ahora, no participo, digamos que participo en la vida interna de un partido político, pero yo me estoy conforme ya. Ayer escuchaba los pocos candidatos que estaban en el debate, ¿no? Que no fueron los de Cambiemos y lo del PJ al debate que se hacía en la Universidad de Comodoro. Y escuchaba a César Antillanca tirar datos de los que yo presenté. Ya con eso digamos, para mí es un avance. Todos los candidatos tengan esta realidad, porque he escuchado a lo largo el punto de coparticipación que perdió Chubut. No perdió nunca un punto de coparticipación. No, porque Chubut, digamos... Ahí está Santiago Higón de fondo con el que tuvo un cruce en las últimas bueno, horas. Pero Santiago Higón, digamos, Higón por lo menos contesta y debate. Mena hace oídos sordos, digamos, porque Mena está enroscado en su dialéctica del partido vecinalista porteño. Parece que defiende a los unitarios, digamos, ¿no? Con Higón el debate era... ¿Por qué no leíste el proyecto? Porque dijiste en tu intervención, y ese es mi reclamo, en tu intervención, que él le quita a otra provincia. No le quita a ninguna provincia. No le quita a Jujuy, no le quita a nadie. En el Pacto Fiscal del 84, que entró en vigencia en el 88, hay provincias ganadoras y perdedoras. Nosotros no queremos ir en contra de las que ganaron. Ni siquiera la provincia de Buenos Aires, ni siquiera la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene dos cuestiones. Genera flujo de servicios, pero ha absorbido toda la riqueza que genera el interior a lo largo de los años y tiene el stock, tiene ruta, tiene camino, tiene autopista, tiene trenes, tiene subte, tiene todo, tiene la inversión federal en la ciudad de Buenos Aires. Por más que el gobierno nacional no quiera, por más que Alberto Fernández mañana diga, me enojé con la reta, no quiero invertir más en Buenos Aires, tienen que invertir casi el 40% del presupuesto en la ciudad de Buenos Aires, porque ahí se ejecuta el presupuesto, ahí se pagan los sueldos del Poder Federal, ahí se pagan los sueldos de los funcionarios. Esa dinámica económica no la tiene ninguna provincia, ningún distrito. La tiene una ciudad con 202 kilómetros cuadrados. ¿No? Ahí, por ejemplo, yo una de las cuestiones que digo es, qué buena idea que tuvo Alfonsín en querer trasladar, yo totalmente a favor. Y si no fuera en la Patagonia, en Viedma, que sea en un lugar que no exista en La Pampa, ¿no? Para tener otra distribución de esto y no tener un porteño centrismo como tenemos. Y con Higón, mi diferencia era, si vos leías el proyecto y por lo menos consultabas con la diputada Rosa Muñoz, sabía que no le quitaba ninguna... general, no, porque a ver si esta jurisdicción compite con aquella. No competimos con ninguna. Esto es una reparación para Chubut, por Chubut, y que, por lo menos, ayer... Bueno, al menos todos los legisladores votaron a favor en esto. Ayer, los 5
votaron a favor a salir del reglamento. Era imposible salir del reglamento. ¿Por qué? Porque necesitaba 2/3. ¿No? Esta fue una puesta en escena, un aprovechamiento político de Torres y Mena, intentando hacer suyo un proyecto que no es de ellos, digamos, ¿no? Y que tampoco me lo reconocen como propio, porque no es que dicen el proyecto de Daniel, como sí lo dice Rosa, o sí lo dijo el gobernador, o sí lo reconoció recién Florencia, ¿no? Lo toman como propio y dicen, bueno, ahora vamos a votar sobre tal apartamento. Cuando ninguna provincia lo leyó. Cuando no sabe por comisión cuánto es el impacto que puede llegar a tener. ¿No? Yo hice todas las cuentas, pero yo no soy miembro del Congreso, ni siquiera asesor en el Congreso, como para explicarle acá a los diputados lo que trata. Y era apartarse del reglamento para después votarlo. Y 77 votaron a favor, 86 en contra y hubo 69 más o menos ausentes. De los 77 estaban los 5 de Chubut. Yo con eso ya me conformo. Los 5 se pusieron de acuerdo. Y los que vengan, ojalá que alguna otra votación en la que estén que hayan de todo de acuerdo, ¿no? Capaz por impostar, capaz porque estamos dentro de cosas. El otro día, antes de esto, vos me decías si en plena campaña estaba bueno o no. Sí, nunca es tarde para reclamar lo que es justo. La provincia de Chubut está reclamando lo que es justo. Y justo esto y más. No, por eso, pero lo que pasa es que fíjate vos que uno de los argumentos en contra, lo dijo recién también Florencia, en contra del proyecto, ellos lo presentan ahora, en el medio de las elecciones, como que tiene un tinto electoral. Para mí nunca es justo, nunca es tarde para plantear una injusticia, nunca, ninguna cosa de la vida. Lo que creo es, hoy por lo menos los 5 estuvieron de acuerdo en esto, pero también hubo los que no levantaron la mano o estuvieron en contra del apartamento, no en contra de Chubut, del apartamento del reglamento. Fueron muchos diputados al Frente de Todos, pero también de Juntos por el Cambio. Y de los ausentes también había muchos ausentes de Juntos por el Cambio. No es que estaba encolumnado atrás la oposición que es buena y le quiere dar a Chubut. No. Usted dice, no es que el Frente de Todos el que impidió solamente. No, impidieron y yo ya sabía que iba a fracasar. Fue una jugada política. Está bien, fantástico. Utilícenlo políticamente todos los espacios políticos a esta herramienta. Es más, mejórenla. Yo creo que 5 minutos con el presidente y el ministro de Economía explicándole esto, no hay manera de que digan, no, mirá que esto tiene... Porque está pensado también de la óptica del Estado Nacional, de que no tenga un impacto fuerte en las arcas públicas del Estado Nacional, que vos digas, no, el Estado va a tener que dejar de hacer un montón de cosas para repagar a Chubut. Ojalá que se instale, ojalá que quede como tema de agenda, que sigan todos los legisladores de todos los colores políticos, vengan los que vengan, de acuerdo y trabajando en conjunto. ¿Querés ver un gráfico? El último gráfico. Tendríamos que ir ya despidiendo. Pero a ver el último. El del país. Si lo tiene preparado nuestro director. El del país como para terminar. Ya, creo que habías preparado esto y está bueno. Pero como para cerrar, porque es muy importante, como dije al principio, hay hechos en la historia que tienen costos, ¿no? En el país. Ese. Se ponen Argentina. Exacto. Y los costos son algunos y las consecuencias se pueden ver de otra manera. Ahí, a la derecha, creo que es de la pantalla, pueden ver el mapa de la Argentina en su extensión geográfica. Falta ahí Malvina y la Antártida, pero por una cuestión de gráfico no está. Esa es la extensión geográfica, esas son las dimensiones reales de la Argentina. Y en el mapa de al lado son las dimensiones demográficas. Las consecuencias de estas políticas centristas en la Argentina, no con Chubut solamente, porque Chubut es parte de ese hilito que ve el que no está viendo ahora, el hilito que sale de esa panza gigante que tiene la Argentina, cuando hablan de la elefantiasis que tiene la política, y qué sé yo, bueno, ahí está la elefantiasis que tiene la Argentina. Y ese pelito es la Patagonia. Entonces, las consecuencias de las medidas, la Patagonia es fundamental. Yo hablé en particular de Chubut, pero la Patagonia es fundamental en todo el desarrollo económico de la Argentina. Pero la mirada política y nuestra escasa población y nuestro extenso territorio hacen que tengamos ese desarrollo. Qué bueno sería que una vez por todas se mire a la Argentina como un todo, ¿no? Porque, digamos, nos decimos federales, pero las consecuencias del no federalismo son esas. Entonces, las decisiones políticas a lo largo de la historia de la provincia del Chubut han tenido consecuencias a lo largo del tiempo que nos dejan con esa flaquez, que eso atenta contra nuestro desarrollo, contra nuestra calidad de vida, con un montón de cuestiones. ¿Tenemos naturaleza? Sí. ¿Tenemos recursos? Sí. No tenemos manera de explotarlo y siendo tan importantes para el desarrollo de la Argentina, porque toda esa gordura que tiene el resto del país, mucho es gracias al aporte de ese pelito que está ahí abajo. Ahora sí, Daniel, gracias por la claridad. Difícil, no son temas fáciles para
a veces explicar en tan poco tiempo, mucho dato, que es difícil de retener, pero creo que el concepto está claro. Es una provincia que ha sido perjudicada a lo largo de la historia, ha habido errores propios, hay un contexto de país que tampoco ayuda. Bueno, ojalá llegue el momento, digo, político de reclamar y que no quede en esto, que no se fume después, que no se pierda. Yo me voy a encargar de seguirlo haciendo como ciudadano. Gracias por haber venido. Gracias a vos.